¿Qué es la dimensión BC? La dimensión Babney-Chervonenkis, o mejor conocida como dimensión BC, es una medida de la capacidad de los algoritmos de clasificación estadística, definida como la cardinalidad del mayor conjunto de puntos que el algoritmo puede separar. Es un concepto central en la teoría de Babney-Chervonenkis y fue originalmente definido por Vladimir Babnik y Alexei Chervonenkis. Para comprender el uso que tiene la teoría BC y en especial la dimensión BC en Machine Learning, en este video te explicaremos aspectos teóricos y ejemplos reales estructurados de la siguiente forma. El video consta de tres partes principales. Al principio se introduce a la clasificación estadística, posteriormente se aborda la teoría referente a los errores de clasificación y finalmente se expone el uso de la dimensión BC en aprendizaje estadístico. 1. Clasificación estadística. El aprendizaje supervisado implica el aprendizaje a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. Cada dato de entrenamiento incluye una o más etiquetas para especificar la clase a la que corresponde. El problema de aprendizaje consiste en inferir una función o modelo capaz de obtener la relación entre la entrada y la salida. De este modo, la función aprendida puede ser utilizada para predecir la salida correspondiente para entradas futuras. En el área de aprendizaje automático, las observaciones son conocidas como instancias. Las posibles categorías a predecir son clases. Las instancias pueden analizarse en términos de algunas variables o propiedades cuantificables conocidas como variables explicativas. La clasificación es el problema de identificar a cuál de un conjunto de categorías o subpoblaciones pertenece una nueva observación. El modelo de clasificación o clasificador normalmente es una función matemática implementada en un algoritmo. Los problemas de clasificación son aquellos para los que la salida será un elemento de un conjunto discreto de etiquetas. En reconocimiento de imágenes, por ejemplo, una imagen de un perro en particular sería la entrada y la etiqueta de salida sería la raza del perro. En este caso, la entrada del modelo estaría codificada en un vector multidimensional cuyos elementos representan píxeles de la imagen. 2. Base teórica aprendizaje estadístico. 2.1 Análisis de errores. Un paso anterior a la implementación de un método de clasificación es la partición del conjunto de datos en dos conjuntos de datos más pequeños que serán utilizados para entrenamiento y prueba. El subconjunto de datos de entrenamiento es utilizado para estimar los parámetros del modelo, mientras que el set de prueba se emplea para comprobar el comportamiento del modelo estimado. Para llevar a cabo una correcta evaluación, es necesario cuantificar la capacidad de clasificación del algoritmo, por lo que se utilizan índices porcentuales respecto al número de veces que clasificó adecuadamente. Los índices más comunes son tasa de aciertos, tasa de errores, especificidad y sensibilidad, aunque existen otros índices como la tasa de falsos ceros, tasa de falsos unos, etc. Para ejemplificar los errores de clasificación se expone el caso de un clasificador binario. Aquí se tiene la posibilidad de predecir 4 estados. De estos 4 estados, 2 son correctos y 2 son incorrectos. Es decir, si las posibles salidas del clasificador son 0 y 1, el funcionamiento ideal del algoritmo sería clasificar todos los unos como unos y los ceros como ceros. Sin embargo, habrá ceros que se clasifiquen erróneamente como unos y unos que se clasifiquen erróneamente como ceros. 2.2. Error de entrenamiento y minimización de riesgo empírico. El error de aprendizaje o riesgo empírico es el error medio obtenido después del entrenamiento mediante los datos de validación. Los datos de validación son un subconjunto del set de entrenamiento. De esta manera, el riesgo empírico es una medida del rendimiento de clasificación del modelo. Debido a que la distribución de los datos a clasificar es desconocida, se utiliza un método o principio de minimización de riesgo empírico sobre el conjunto de entrenamiento de tamaño n, con el objetivo de definir un modelo de aprendizaje capaz de minimizar el error de entrenamiento con base a los límites teóricos de su rendimiento. 2.3. Error de prueba y minimización de riesgo previsto. Una vez que se consigue un error de entrenamiento bajo, se realiza la clasificación del set de prueba. Cuando el modelo es capaz de clasificar correctamente un porcentaje suficiente de datos del set de entrenamiento, pero no consigue clasificar adecuadamente la mayoría de los datos de prueba, se presenta un problema conocido como sobreajuste o overfitting. El sobreajuste de un clasificador se da cuando el algoritmo aprende de memoria la relación particular entre los datos de entrenamiento
y la predicción de salida. De esta manera, se produce un sobreentrenamiento del modelo, lo que provoca la incapacidad de clasificar datos diferentes a los del set de entrenamiento. El error de prueba es el error medio que se puede esperar para las nuevas observaciones. También se conoce como riesgo previsto. En el siguiente ejemplo, se muestran dos imágenes que corresponden cada una a un clasificador distinto, pero que utiliza los mismos datos de entrenamiento, puntos de color azul, y datos de prueba, puntos de color rojo. En la primera imagen se muestra un modelo simple capaz de aprender el patrón de datos durante el entrenamiento y así clasificar adecuadamente los datos de prueba. En la segunda gráfica, por el contrario, se presenta un modelo sobreajustado, que predice correctamente durante la validación, pero cuando los datos de entrada son diferentes al set de entrenamiento, las predicciones no son confiables. 3. Dimensión BC en aprendizaje estadístico. La dimensión Babney-Chervonenkis o dimensión BC es una propiedad que se define para los espacios de funciones binarias. Es una medida de la capacidad o flexibilidad de un espacio de funciones que se pueden aprender mediante un algoritmo de clasificación estadística. La dimensión BC puede predecir el límite superior probabilístico en el error de prueba de un modelo de clasificación. 3.1. Definición. Un modelo de clasificación F con algún vector de parámetros θ es llamado clasificador de un conjunto de puntos x1, x2 hasta xn si, para todas las asignaciones de las etiquetas de esos puntos, existe un vector θ tal que el modelo F no tiene errores cuando evalúa ese conjunto de datos. La dimensión BC del modelo F es el número máximo de puntos que se pueden organizar y clasificar correctamente por F. Dicho de otra manera, la dimensión BC del modelo F es el máximo H para el cual algún punto del conjunto de datos de cardinalidad H puede ser separado por F, donde H denota la dimensión BC. 3.2. Límite de error de prueba. La dimensión BC se utiliza para la comprobación del funcionamiento de algoritmos de clasificación. Vladimir Babnik y Alexis Chervonenkis demuestran en la siguiente expresión que el límite superior del error de prueba tiene una probabilidad 1 menos eta y crece siempre que dicha probabilidad se acerca a 1. El límite de error de prueba permite estimar qué también se desempeñará un modelo de clasificación ante nuevos datos, con base en el error de entrenamiento y el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es el término que contiene la raíz cuadrada. En este término, h es la dimensión BC de la máquina de aprendizaje y n es el número de datos de entrenamiento. De la ecuación anterior, se observa que cuando aumenta el número de datos de entrenamiento, el término que contiene la raíz se acerca a cero, por lo que el error de prueba está muy cerca de tener el mismo valor que el error de entrenamiento. 3.3. Minimización de riesgo estructural. Analizando la ecuación anterior, se aprecia la dependencia que tiene el límite de error de prueba respecto a la dimensión BC. Es posible que se presenten los siguientes casos. Un valor de h grande asegura tener un bajo error de entrenamiento, pero es posible que se obtenga un intervalo de confianza grande. Por otro lado, si el valor de h es pequeño, se puede conseguir un intervalo de confianza reducido. Sin embargo, esto podría provocar un error de entrenamiento alto. Debido a esto, resulta conveniente utilizar una familia de funciones de baja complejidad, pero con la capacidad de aprendizaje suficiente para clasificar correctamente los datos. El principio de minimización de riesgo estructural, o SRM, se utiliza para minimizar de manera indirecta el riesgo previsto, obteniendo un valor ideal para H capaz de reducir tanto el error de entrenamiento como el intervalo de confianza y por consecuencia el error de prueba. 4. Teoría de Babney-Chervonenkis. La teoría de Babney-Chervonenkis es una subrama de la teoría de aprendizaje estadístico. Se enfoca en modelar el proceso de aprendizaje desde un punto de vista estadístico. La teoría BC se centra principalmente en 4 áreas: coherencia de los procesos de aprendizaje, velocidad de convergencia de los procesos de aprendizaje, control de la capacidad de generalización de los procesos de aprendizaje y, por último, la construcción de máquinas de aprendizaje.